Bienvenidos al último video sobre la descripción general del módulo de ventas y distribución. Consignación. La consignación es un proceso en el cual el cliente nos solicita, le entregamos mercancía para que la pueda vender a sus clientes finales, pero que no sea facturada hasta que él la venda. Este proceso comienza con una entrega de artículos en consignación en la cual se le envían los productos a las bodegas del cliente. Cuando el cliente logra vender los productos a sus clientes finales, se genera el proceso de toma de artículos en consignación, con lo cual se genera la factura, se contabiliza en finanzas. Cuando el cliente no puede vender algunos artículos en consignación, nos los retorna a la compañía y al final se actualizan las estadísticas de ventas. El proceso de gestión de stock contiene 4 partes importantes. Inicialmente, la reposición de artículos en consignación. El proceso arranca con un pedido de venta de consignación, una entrega, se realiza el picking y se contabiliza la salida de mercancías. En este momento, la mercancía tanto física como lógicamente sale de nuestro almacén y llega al almacén del cliente, pero en el sistema queda con un stock especial de cliente, un stock en consignación, para que podamos gestionarlo en cualquier momento del sistema. Cuando nuestro cliente logra vender estos productos a sus clientes finales, nos reporta las ventas. Para esto en el sistema debemos generar un proceso de toma de artículos en consignación. Arrancamos con un pedido de venta, luego una entrega. No se requiere el picking porque el inventario no se encuentra en nuestras instalaciones. Se contabiliza la salida de mercancías y por último se factura. Cuando se contabiliza la salida de mercancías, el stock en consignación del cliente disminuye y pasa a ser stock facturado. Es posible también que el cliente no logre vender algunos productos y los devuelva. En este caso, se hace un proceso de recogida de artículos en consignación. Comenzamos con un pedido de venta, se genera una entrega entrante o entrega de devolución. Nuevamente no hay picking porque el inventario no está en nuestra compañía. Y finaliza con una entrada de mercancías. Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, disminuye el stock en consignación del cliente y aumenta el stock de libre utilización en nuestra bodega. Periódicamente es posible que nuestro cliente devuelva algunos productos que ya él le facturó a sus clientes finales. En este caso se hace un proceso de retorno de artículos en consignación. Se genera un pedido de retorno, se genera una entrega, nuevamente no hay picking porque el inventario no está en nuestra compañía, se hace una entrada de mercancías y se genera la nota crédito. Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, nuevamente aparece stock en consignación del cliente y la nota crédito genera una disminución de la cartera de nuestro cliente. Integración entre el área comercial y finanzas. Esta integración se da por las cuentas de mayor. Hay varias cuentas de mayor que se afectan desde el módulo de ventas. El ingreso por ventas de reducciones e ingresos, cuentas de mayor de tarjetas de pago, en este caso cuando se utilizan tarjetas crédito, tarjetas débito, es posible contabilizar las comisiones de estas tarjetas, cuentas asociadas, es posible cuando se facture afectar cuentas por cobrar diferentes a la del dato maestro, y compensación en efectivo cuando la venta se hace de contado. En este caso no se contabiliza una cuenta por cobrar, sino directamente la caja. ¿Cómo es la determinación de cuentas? A continuación vamos a ver los criterios estándar. Es posible configurar criterios diferentes. Inicialmente se toma en cuenta el plan de cuentas que está asociado a la sociedad, la organización de ventas que tiene asignación a la sociedad, el grupo de asignación o imputación de deudor que viene del registro maestro del pagador, el grupo de asignación o de imputación de material que viene del registro maestro de materiales y la clave de cuenta que está en el esquema de cálculo. Esta combinación de campos determina cuáles son las cuentas que se van a afectar al momento de la factura. Traspaso de SD a finanzas. El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestión financiera y los contabiliza en las cuentas que correspondan. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización. Normalmente cuando se crea el documento de factura, se transfiere de manera inmediata la información a finanzas. Es posible configurar un bloqueo para hacer alguna revisión previa antes de liberar el documento al área financiera.
Números de referencia de asignación. El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación. El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales. Normalmente se pueden configurar en alguno de estos dos campos el número de pedido de cliente, el número de orden de compra, el número de entrega, el número de entrega externo o el número de factura. Listas e informes. Las listas online proporcionan datos para documentos, muestran documentos, por ejemplo, para un cliente o un material con un estatus específico. Permite verificar y modificar documentos. Las listas pueden ser, por ejemplo, las ofertas pendientes, pedidos atrasados, entregas pendientes, facturas pendientes por contabilizar, etc. Y están los pools de trabajos. Muestran actividades que deben ser realizadas, permiten organizar tareas en unidades de trabajo eficientes, por ejemplo, el pool de facturación o el pool de entregas. Sistema de información de ventas. Este sistema de información hace parte del Sistema de Información Logístico o LIS por sus siglas en inglés. Adicionalmente, el LIS lo componen Sistema de Información de Compras, el Controlling de Stocks, Sistema de Información de Transporte, Sistema de Información para Fabricación, Sistema de Información para la Gestión de Calidad y el Sistema de Información de Mantenimiento. Algunos conceptos del Data Warehouse necesarios para el entendimiento del sistema de información. El sistema de información se basa en todo el tratamiento online de transacciones o LTP por sus siglas en inglés, es decir, todos los documentos que se crean en los diferentes módulos logísticos. Esta información es agregada en bases de datos o tablas dentro del sistema para agruparlas. Esta información agrupada sirve como base para las herramientas de análisis o el tratamiento analítico online o OLAP por sus siglas en inglés. El sistema de información logístico o de ventas tiene como base estructuras de información. Estas estructuras de información se componen por características que son los campos por los cuales podemos analizar, por ejemplo, cliente, material, organización de ventas, sector, canal de distribución, unidad de tiempo que puede ser días, meses, años o semanas, y los ratios que son los campos que podemos calcular, la cantidad de entrada de pedidos, la cantidad facturada, la cantidad de devoluciones, el valor de las notas crédito, notas débito, etc. Existen estructuras de información estándar como la S001 que es por cliente, S002 por oficina de ventas, S003 por organización de ventas, S004 por material, S005 por esto de expedición y otras. También es posible crear estructuras de información propias para cada implementación que deberían ser nombradas a partir de la S501 hasta la S999. También existen otras estructuras de información que se trabajan en segundo plano en algunas transacciones, como por ejemplo las de límite de crédito, la de bonificación de Rappel y las de soporte de ventas. Análisis estándar. El análisis estándar básicamente funciona de manera en cascada, es decir, se toma información inicial y podemos ir desglosando a información más detallada. En este ejemplo empezamos con la organización de ventas. Al dar doble clic podemos ver información por cliente y al tomar un cliente podemos ver información de ese cliente en un periodo de tiempo. Los análisis están basados en estructuras de información. En primer lugar, seleccione el alcance de los datos necesarios según las características y el periodo de la estructura de la información. Estos datos aparecen en una lista básica que se puede desglosar para mostrar diferentes características. También puede llamar a transacciones estándar desde la evaluación actual para visualizar, por ejemplo, datos maestros o información del documento. Existen diversas herramientas que permiten analizar aún más los datos seleccionados y presentar los resultados. Entre estos se incluyen, por ejemplo, curvas acumuladas, análisis ABC, series temporales, correlaciones, evaluaciones top N y otras opciones de comparación. También es posible visualizar gráficamente los datos. Los resultados de evaluación también se pueden imprimir, descargar desde un archivo al PC local, descargar a un programa para hojas de cálculo, enviar a uno o más empleados a través del componente de oficinas del sistema. Análisis flexible. El análisis flexible lo que permite es tomar varias estructuras de información, sus características, ratios y combinarlos de manera personalizada. Los análisis flexibles del sistema de información de logística le permiten determinar qué datos y en qué formato se combinan para crear un informe individual. Para ello utilice el menú con el fin de definir el formato y el contenido de la lista necesaria.
Tocando un botón, el programa se genera en segundo plano. La lista resultante ofrece diversas opciones para el tratamiento online interactivo. Este procedimiento ofrece funciones adicionales. Puede combinar características y figuras clave procedentes de distintas estructuras de información en una sola lista. Puede generar nuevos ratios que se pueden calcular según fórmulas independientes, basadas en los ratios ya existentes. Puede seleccionar entre distintas variaciones de layout. Hemos finalizado la descripción general del módulo de ventas y distribución. Los espero en próximos videos donde haremos ejercicios prácticos en el sistema SAP. Hasta pronto.